Muy buenas, estimada comunidad de Notámbulos de la Medianoche. Hemos visto cómo les encantan los relatos acerca de la morgue, cuán oscuros y perturbadores pueden ser. Es por ello que me gustaría hacerles la pregunta y leerles en la sección de comentarios. ¿Crees que los muertos se pueden levantar a las 3 de la mañana en una morgue? Bueno, de eso es lo que hablará el relato número 2 de este video. Sin más, comencemos. Noctámbulos de la Medianoche es un canal dedicado al radioteatro y mucho más, donde nuestro principal objetivo es formar parte de tus mejores pesadillas. Te invitamos a que actives la campanita de notificaciones y no te pierdas nada de lo que ya tenemos programado para ti. Comenzamos. Llevo 6 años trabajando en aquella morgue y nunca vi o sentí algo fuera de lo normal. Aunque muchos de mis compañeros siempre relataban sucesos escalofriantes que les sucedían cada vez que trabajaban. Sin embargo, cuando yo escuchaba esos relatos de mis compañeros, yo siempre solía reír, porque en aquellos momentos me parecía que no se acababan de acostumbrar a trabajar con cadáveres. Bueno, hoy relataré algo que cambió mi forma de ver las cosas y de pensar. Pasaban las 12 de la noche cuando me llegó un caso bastante perturbador. Mi ayudante y yo estábamos más que agotados luego de haber realizado más de 3 autopsias. Una señora de 60 años de edad llegó a nosotros aquella noche del 24 de octubre, una noche extremadamente fría, tanto así que el aire acondicionado tuvimos que bajarlo para poder trabajar. A decir verdad, nunca antes había presenciado algo como aquello. ¿Y qué decir de mi ayudante, el cual no aguantó por mucho y terminó retirándose y dejándome solo en aquella noche fría y solitaria, encerrado en 4 paredes, herméticamente, con un cadáver frío y rígido? En las peores de las condiciones, esta señora, al llegar a la morgue, la dejaron sobre la mesa de metal. Mi primera reacción fue llegar hasta ella, y fue entonces que me horrorizó ver su cuerpo al quitar la sábana que lo cubría. No pude evitar retirarme algunos pasos hacia atrás. Cientos de gusanos salían de gran parte del cuerpo de la señora, principalmente del oído, boca, nariz y de los ojos. La ropa que portaba estaba sucia y más que rasgada. En años trabajando en la morgue, nunca había lidiado con un caso así. No pude evitar vomitar unas 3 veces seguidas. El cuerpo me sudaba como nunca antes. Tengo que decir que me dio algo de miedo, pero tenía que realizar mi trabajo. Al leer el informe de la señora, esta fue encontrada muerta en su casa, delatada por el olor putrefacto. Fue encontrada por varios vecinos. También relataron sus vecinos que ella vivía sola hacía más de 20 años y que nunca conocieron a sus familiares. Tampoco se relacionaba con alguien en ese entonces. Yo actué de otra forma al ver que había muerto de forma natural
y ya que no tenía ningún pariente, mucho menos algún vecino cercano a ella, hice un reporte y la trasladé yo mismo hasta el crematorio del hospital. Al regresar a la morgue, sentí una sensación extraña, como si estuviera siendo observado. Mi vista recorrió todo el lugar frenéticamente y no pude ver nada. Culpé al nerviosismo que aún corría por mi cuerpo. En mi mente estaba el cuerpo muerto de aquella señora. 3 de la madrugada, marcaba el reloj en la pared. Entonces decidí recostarme un poco. Quizás así lograba descansar y relajarme en el cuarto de descanso. Debí haberme quedado dormido unos 15 minutos cuando un gran ruido me despertó, sobresaltado, tanto así que el corazón se me aceleró a 1000 por segundo. Me dirigí al salón de la morgue. Nuevamente aquella sensación de estar siendo observado y el frío estaba horrendo. De pronto sentí la necesidad de mirar a la mesa de metal y lo que vi me horrorizó tanto que mis labios temblaban y qué decir de mis dientes, los cuales no podían evitar que dejaran de chocar entre sí. Ese cuerpo que había llevado media hora atrás al crematorio estaba sentado allí. Su cabeza giraba de una forma antinatural. Noté que pedazos de su carne caían en la fría mesa de metal. Yo estaba más que petrificado, y aún más cuando de su podrida boca salían ruidos escalofriantes. De pronto, la puerta de la morgue se abrió generando el ruido más ensordecedor que hubiera oído en toda mi vida. Había dado un grito de terror, como en aquel momento que salió de mi garganta estremeciendo todo el lugar. Era mi ayudante, el cual había regresado, y al sentirme gritar de pánico, me preguntó que qué me sucedía. Solo pude contestarle, apuntando con mi dedo para la mesa de metal. ¿Y cuál fue mi sorpresa? No había nada. Esa noche fue la más larga que yo haya tenido en la morgue. Terminé por no contarle a nadie y ni siquiera a mi ayudante. Pero aún en la actualidad no sé qué me sucedió ese día. Cualquiera en mi caso hubiera salido de allí para no regresar nunca más. Sin embargo, yo sigo trabajando, pero hay noches que presiento que sigo siendo observado, solo que ya no me doy el trabajo de buscar quién es, porque el que busca, encuentra. Créditos a su autor. Espero verlos en la sección de comentarios, sabiendo su opinión acerca de este relato. Cuando llegué por primera vez a esa morgue, sentía que había algo que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesado. Sinceramente, no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre aquel lugar que ya no sabía si creerlas o no. Decían que los muertos se levantaban a las 3 de la mañana, que te podías topar con una anciana que ronda por el pasillo, o que simplemente escucharás cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera
Nunca había presenciado algo que en verdad me hubiera dejado sin aliento. Y eso, que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, que ese turno es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o que las almas rondan por todo el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue lo peor. Me pusieron de asistente a una chica. Se veía muy distraída, casi no estuvo. Siempre salía sin avisar y no hablaba mucho. Y me dejaba sola, incluso por unas horas. Y cuando regresaba, me decía que estaba haciendo otras cosas, que no era su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas por ahí. No le dije nada, ya que al otro día traería a mi asistente con la que había trabajado por tantos años. Eran más de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba y me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada. Quizás era la hora en que descansaba. Como habíamos platicado tampoco, no sabía muchas cosas sobre ella. Dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Ya eran las 2:49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre ese lugar. Se me escapó un suspiro. Ya estaba cansada, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger las cosas. Cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo, pensé que era mi asistente, pero ella nunca más se apareció. Me quedé pensando en la anciana que rondaba por el pasillo. Me daba miedo encontrármela, y es que, a pesar de que no creía tanto en esas cosas, el temor me inundaba. Pegué un brinco cuando el reloj sonó indicando que ya eran las 3 de la mañana. Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo y empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en la que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después no supe más nada, ya que al día siguiente amanecí en una de las salas del hospital. Nadie me había preguntado qué había visto. Posteriormente, llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar, y sin preguntarme nada, me dijo: sé lo que vistes, qué mal que te hayan dejado sola y sin avisarte nada de lo que ahí pasaba. ¿Sabes? Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada, a las 3 a.m., la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvar la vida de su nieta, ya que padecía de una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta. Yo me pregunté: ¿y quién mató a los doctores? El doctor respondió: cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta. Y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Y por eso, a las 3 de la mañana,
el diablo viene a jugar con los muertos. Él hace que hablen e incluso hasta que se levanten y platiquen entre ellos. Doctor, me habían contado esas cosas, pero yo no creía. Y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. Aquí no hay ninguna chica de asistente. ¿Cómo que no, doctor? Era una chica distraída. Me dejaba sola a veces y casi nunca hablaba. Ay, niña, si yo fuera tú, ya no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana. No puede ser si estuvo conmigo casi toda la noche. Entonces, la morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana ni el doctor y su asistente han querido dejar ese lugar. Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no. En esa morgue, lo que vi me dejó traumada, así que no quise volver más a ese hospital. Por cierto, aún necesitan a un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 de la mañana. Aún sigue esa vacante por si alguno de ustedes quisiera intentarlo. ¿Creen que serían capaces de soportar ver todo eso que yo vi? Créditos a su autor. Estimada familia de Noctámbulos de la Medianoche, espero que les hayan gustado estos relatos. Háganoslo saber mediante sus likes y comentarios. Espero que tengan muy buenas pesadillas.